Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una edición de un nuevo programa, de su programa Sobrevivientes 19. ¿Que busca qué? Que busca vivir los momentos críticos, los momentos duros que vive la humanidad con todos ustedes. Y en voces de los protagonistas, fundamentalmente, de quienes tienen muchas veces quizás la responsabilidad de guiar los caminos de la humanidad en estos momentos. Así tú estés en Perú, estés en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Europa, en Estados Unidos, en Asia mismo, la enfermedad y la pandemia es una sola y a todos nos ataca por igual. Quizás muchos países tendrán formas de poderlas contener, otras de definitivamente erradicarlas, pero lo más importante es siempre tener la voz de los que saben. Y para esto, en este programa, vamos a buscar siempre la opinión de los que saben, o quizás de los que están en la primera línea tratando de luchar contra esta pandemia que nos tiene realmente muy preocupados y muy ensimismados a todos. Así que de esta manera arrancamos Sobrevivientes 19. Y estamos ya con todos ustedes, con nuestro invitado el día de hoy. Es un médico peruano, pero que no trabaja ni vive en el Perú. Trabaja y vive en los Estados Unidos de Norteamérica, más específicamente en la ciudad de New York. New York, que fue al principio de lo que muchos denominan primera ola, ¿no? El epicentro de la pandemia en los Estados Unidos de Norteamérica y obviamente nos va a contar sus experiencias, lo que se vivió, lo que se vive y lo que se podría vivir en esta situación ya post vacunas, que ojalá sea la cura para toda esta situación. Me estoy refiriendo al médico peruano, oncólogo, él por supuesto, el doctor Jesús Anampa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Jesús, ¿cómo te va? Y bienvenido, ¿cómo te va? Hola Daniel, muchas gracias. Gracias por la invitación y acá un placer para estar conversando sobre esta pandemia que nos ha afectado a todos en todo el mundo. Perú, Estados Unidos, es una enfermedad que está atacándonos a todos. A ver, ¿quién es Jesús Anampa? ¿Y cómo llega a estar radicado en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de New York, y ejercer una carrera como la médica, que es realmente... A ver, si es difícil acá en el Perú, me imagino que debe ser mucho más difícil en los Estados Unidos, ¿no? Es una historia muy interesante, ¿no? Entonces, Jesús, un ciudadano que pues creció y estudió en Lima, fui a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para la Facultad de Medicina, ¿no? Y fue aquí donde hay un cambio en la visión que tengo. Aproximadamente cuando estaba en el tercer año de la facultad, hubo un intercambio estudiantil. Entonces, habían alumnos extranjeros que venían a Perú y de Perú se iban, ¿no? Y entonces, pues, yo interactuaba con ellos, les preguntaba cómo era el sistema de salud afuera, ellos me contaban sus experiencias y me tocó la oportunidad de hacer el intercambio. La universidad me facilitó eso y llegué a la Michigan State University en el estado de Michigan y allá hice un intercambio de un mes sobre medicina interna. Y ese fue el mes que cambió mi vida, pues porque por primera vez veía la medicina que se practicaba en un país industrializado del primer mundo. En el Perú la medicina es excelente, somos muy buenos clínicos, pero hay unas diferencias, ¿no? En ciencia, en investigación, y fue muy Te inspirador corto ver. ahí, te corto ahí. A ver, la diferencia, para aterrizar un poco la idea, es que en Perú y en muchos países de la región, de este tercer mundo en el cual nosotros vivimos, es práctica, se le podría denominar una medicina artesanal, a diferencia de lo que se vive, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que es el primer mundo. Bueno, los adjetivos varían, ¿no? Artesanal, yo diría una medicina distinta, porque, como decimos, cada uno se adapta a lo que tiene, ¿no? Obviamente en el primer Claro. mundo
pues hay bastante investigación, hay bastante infraestructura económica, entonces ellos pueden acceder a exámenes que tal vez en el Perú no se puede. Entonces el médico peruano usa lo que tiene y trata a los pacientes con lo que tiene. Y en Estados Unidos tal vez tiene más disponibilidad de exámenes, pues de instrumentos de diagnóstico, y entonces la medicina es totalmente distinta, ¿no? O sea, en Perú, por ejemplo, el médico pasa mucho tiempo conversando con el paciente, tratando de examinarlo y de obtener bastante información del paciente, ¿no? En Estados Unidos, no digo que no se haga, se hace, pero pues tenemos exámenes que pueden ayudarnos a disminuir su tiempo o ayudar al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Correcto. ¿Y hiciste tu pasantía y tu intercambio, perdón, y te quedaste o cómo fue? No, volví, porque fue más que 4 semanas. Y entonces volví a Perú, pero ya vuelves con la visión distinta. El chip te cambia. El chip te cambia, es como cuando pues uno estaba joven, leía los libros, los artículos en Perú, pero era algo tan lejano, ¿no? Y al llegar y tocar esa medicina, te das cuenta que es alcanzable, ¿no? Obviamente no es fácil, porque hablabas y pues la mayoría de médicos son pues americanos y había una menor parte que eran extranjeros, ¿no? Al volver al Perú, pues me trazo la meta que en los siguientes años hacer más intercambios y al final terminé haciendo 4 intercambios ante la Facultad de Medicina. Cada uno un mes, uno de ellos fue 2 meses incluso, y fue entonces cuando ya termino la facultad y me decido que es algo que yo quiero hacer. O sea, el haber tenido la oportunidad de hacer intercambios, de conversar con médicos en Estados Unidos, de ver cómo se practica la medicina, y algo que me interesó bastante fue la parte de investigación, ¿no? Y es aquí la gran diferencia, creo, entre la educación médica en Perú y la educación médica en un país que tiene más tecnología y más presupuesto para investigar, ¿no? En Perú, lamentablemente, durante la Facultad de Medicina, no fui muy expuesto a lo que es investigar, ¿no? Es más, Claro. te seré ¿Por sincero. qué? A ver, déjame tratar de adivinar. O sea, porque acá nadie se puede dar el lujo de no atender un paciente y de estar investigando detrás de un escritorio o detrás de un microscopio. Exacto. Y es que la investigación, hay dos cosas en la investigación. Uno es el conocimiento y otro es la infraestructura. Y entonces, para tener, tienes que tener ambos, el conocimiento y la infraestructura. Y obviamente el tiempo, ¿no? Y eso es algo que obviamente en Perú no está tan avanzado. En Perú, pues, no se hacen los estudios pues, grandes, ¿no? Fase 3 que hacen en otros países, no hay la economía, no hay la infraestructura, no hay el apoyo a la ciencia. Es por eso que en la escuela de medicina, si bien es cierto, te enseñan los cursos, pues es muy teórico, ¿no? Acá en Estados Unidos, yo de estudiante de medicina, o sea, perdón, de intercambio, veía que los estudiantes tenían proyectos, o sea, te ponían sus manos en ensayos clínicos, y para mí, pues, en la escuela de medicina era algo que casi nadie lo hacía, ¿no? Era como que otra cosa totalmente distinta. ¿De hace cuántos años estamos hablando, más o menos, de toda esta situación? A ver, a ver. El primer intercambio lo hice aproximadamente en el 2001 o el 2002, por ahí. Y de ahí cada año hacía un intercambio distinto, ¿no? Todos los años iba a hacer Ajá. un intercambio. ¿Y ha radicado definitivamente en Estados Unidos? Desde el 2008. Yo terminé la facultad en el 2006 y obviamente desde el 2006 al 2008 fue el proceso, ¿no? Que era pues para convalidar los cursos, es un proceso largo, tedioso, pues porque hay exámenes teóricos, hay exámenes prácticos y luego tienes que postular de nuevo para conseguir una plaza para hacer la especialidad, ¿no? Por eso es que dura aproximadamente entre año y medio, 2 años. Y pues en el 2008 es cuando ya llego y yo a hacer mi primera especialidad a Estados Unidos. Ok. ¿Y hoy en dónde estás laborando? ¿En qué institución? Ahora bueno, la institución en la que estoy se llama Montefiore Medical Center, que es el hospital, pero la Ujú, universidad es el Albert Einstein College of Medicine. Somos ujú, uno de los centros más grandes que provee salud en la parte de Nueva York. Estamos ubicados en la parte norte de la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y somos el ujú. centro más grande de atención de salud en todo lo que es el área de Bronx. Ahora, el Bronx es de las zonas más difíciles no solamente de New York, sino también de todo Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, como que no te hace extrañar un poco el Perú, ¿no? Y la variedad de casos que encuentras. Exacto. Lo que sí, el Bronx es una ciudad heterogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí, New York City, la ciudad de Nueva York es heterogénea. Viene de gente de todo el mundo, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de economía, el Bronx, la gente que vive en el Bronx tal vez tiene menos capacidad económica. Entonces, pues ves algunas patologías ya en fases más avanzadas comparadas a unas ciudades en las cuales practican la prevención y ves las patologías menos avanzadas, ¿no? Pero sí, es muy diverso. El Bronx es muy diverso y
obviamente hay diversidad también en la capacidad socioeconómica y eso impacta en la salud, ¿no? Ahora, muchos podrán pensar, o sea, a ver, el Bronx, toda la problemática social, económica, por supuesto que es innata a esa zona, a ese lugar. eh, a ver, la pandemia lo tuvo que haber pasado, pero por encima. ¿Cómo fue? Exactamente, mira, es interesante. La pandemia llegó a New York y dentro de New York City, el área en que estuvo peor la pandemia fue en el Bronx. Ujú, Nosotros fuimos el área que fue más golpeado más duramente por la pandemia, ¿no? Y y vimos cosas que jamás habíamos visto, ¿no? O sea, la pandemia nos sorprendió a todos. Éramos un país del primer mundo y a la semana siguiente veías que sacaban las mascarillas, ¿no? Por ejemplo, acá las mascarillas N95 las ujú. tenías en las paredes a 3 metros y pues tú ibas a un paciente, te ponías la mascarilla y la tirabas al tacho, ¿no? Y seguías y seguías y no volvías a usar esa mascarilla más que por 5 minutos que ya a un paciente y la tirabas al tacho, ¿no? Y de pronto en Ujú. una semana no hay mascarillas porque se agotaron pues no había mascarillas N95, las, las cubiertas plásticas que usamos para ver pacientes, por ejemplo, porque al inicio no sabíamos cómo se transmitía el virus, ¿no? Pensábamos que se podía pegar en las Sí. prendas de vestir, entonces nos poníamos los cobertores de plástico que usamos para pacientes con enfermedades que se pueden transmitir vía superficies. Ujú. Eso se hizo escaso, no había. Y entonces era pues volver al pasado, o sea, yo jamás pensé que eso iba a pasar, ¿no? Con eso te digo todo, por ejemplo, en un hospital de Nueva York, cuando sacaban estos cobertores plásticos, las enfermeras usaron estas bolsas de basura, las Ujú. cortaron y se las pusieron en lugar de estos cobertores plásticos. O sea, es algo que jamás, si tú me preguntabas antes de la pandemia, eso es, pues jamás te hubieses imaginado que iba a pasar, ¿no? ¿De, Fue muy cuántos, interesante. de cuántos muertos más o menos estamos hablando en New York, en tu zona específicamente? En la ciudad de Nueva York, en toda la ciudad de Nueva York, en el pico más alto de la primera ola, se morían aproximadamente 1,000 personas al día. Ujú. Y en el Bronx, o sea, con eso digo, el Bronx deben haber estado por lo menos en 200 o 300 al día en el pico. Fue tanto de que en los hospitales más grandes llegaron esos camiones frigoríficos y se parquearon afuera del hospital porque habían tantos fallecidos que las morgues no se dan abasto. Entonces simplemente ahí estaban los camiones parqueados, los trailers parqueados y ponían ahí todos los cadáveres. Y tú llegabas al Y, hospital. mm, no, imagino también que me imagino esto, más allá de lo que ocurría en los hospitales, que ya era caótico, la ciudad que se convirtió en una ciudad fantasma. Se convirtió en una ciudad fantasma, o sea, veías Times Square, que era la zona de Nueva York, la meca de Nueva York, que nunca Ujú. descansaba y que, o sea, era una zona que tú pasabas a la 1 de la tarde y estaba completamente vacía. No, entonces la ciudad de Nueva York era una ciudad fantasma, ¿no? O sea, y obviamente el subway, el tren, se canceló el tren, se cancelaron los trabajos, la gente no podía ir a trabajar, era una ciudad fantasma. ¿Los comercios pararon también o no? Eso es interesante. La mayoría de comercios pararon, pero los comercios esenciales no. Por ejemplo, los que eran comida, no, los que eran los supermercados, ellos jamás pararon. Las comidas sí. Por ejemplo, los sitios para comer, no podías comer Ujú, dentro, pero solo era para take-out, para pick-up delivery, ¿no? O sea, hacías tu orden, ujú, pasabas y la sí, llevabas, pero no podías comer adentro. ujú. Y solamente como curiosidad, Jesús, en Estados Unidos y en el primer mundo también pasa lo mismo que pasa en Latinoamérica y especialmente en el Perú, que cuando dicen, uy, peligro, y todo el mundo va a aprovisionarse de papel higiénico, pero como si se fuera a acabar el mundo, ¿pasa eso o no? Lamentablemente, esa es la conducta del ser humano. Pasa en Perú, pasa en los países del primer mundo. Acá se acabó, por ejemplo, el papel higiénico se acabó. El gel con Ujú, alcohol para las manos se sí. acabó. O sea, las máscaras se acabaron. Los guantes que obviamente pues no había ningún motivo científico para que se escaseen, se acabaron, ¿no? O sea, es la conducta humana y sí, también sucedió acá, lamentablemente. Eh, New York, bueno, porque Estados Unidos sí, o sea, sabemos que el manejo fue de repente seguramente hasta lamentable por momentos, no por algo son el número uno en cuanto a fallecidos y en cuanto a cantidad de casos y todo lo demás. Pero New York, específicamente tu zona, ¿tuvo una segunda ola? ¿No hubo? O sea, todavía se sigue. ¿Cómo está cómo pasó esa transición y cómo están en estos momentos?
Pregunta interesante. Mira, la primera hora nos golpeó durísimo, pero creo que ahí es, personalmente, por ejemplo, yo nunca he estado muy pendiente de la política del gobernador de Nueva York hasta que Ujú. empezó la pandemia y lo escuchabas, lo veías todos los días en televisión, ¿no? Y entonces, pues, le empecé a prestar atención y algo que pues me sorprendió fue la manera en cómo él condujo la pandemia. Pues como sabemos, el presidente Trump salía y hablaba de algunas cosas que no eran científicas, pero el gobernador de Nueva Ujú. York se peleaba con él en la pantalla porque él sí quería que Nueva York salga, ¿no? Se pelearon por mil cosas. Por ejemplo, creo que es algo una palabra que decimos muy común en Perú es se puso los pantalones, ¿no? Una estrategia interesante, por Sí. ejemplo. ¿Qué pasa? El estado de Nueva York tiene muchas ciudades y obviamente la que tiene más gente es la ciudad de Nueva York. El gobernador lo que hizo fue incautó los ventiladores de todo el estado de Nueva York. Por ejemplo, si había ciudades que estaban a 6 horas de Nueva York, de New York City, pero están en su jurisdicción. Entonces él fue, dijo, tus ventiladores vienen para New York City. No me importa. Y entonces como que confiscó los ventiladores. ¿Para qué? Para evitar que colapse el sistema de salud. Lo otro que hizo, que es algo Ujú. que me sorprendió cuando lo escuché, es nacionalizó el sistema de salud. Significaba que, porque acá como en Perú y en muchos países, hay dos sistemas, el sistema del Estado y el sistema Espérate, privado. espérate. Estamos hablando del país número uno del capitalismo, ¿no? Exacto. Lo nacionalizó el de Nueva York. El gobernador de Nueva York sacó un anuncio y dijo, a partir de hoy día, como estamos en estado de emergencia, nacionalizamos el sistema de salud, así que el médico de una institución privada o el médico de una institución de salud le daba órdenes el gobernador de Nueva York. Entonces, médicos del sistema privado fueron llamados para apoyar al sistema de salud, porque al Ujú. sistema del Estado, ¿no? Y eso ayudó mucho, porque como sabrás, los establecimientos del Estado son los que más se golpean durante toda la pandemia, ¿no? Y él eso es lo Claro. que hizo. Trajo los médicos de todos lados, se puso los pantalones y empezó a distribuir las fuerzas médicas hacia los lugares que necesitaban ayuda, ¿no? Eso me impresionó. Y creo que eso ayudó, se preparó mucho. En sí, el sistema de salud acá nunca colapsó. Nunca hubo un paciente que se quedó sin un ventilador, ¿no? Obviamente veníamos de ver Italia, en el cual se Ujú. escuchaba que pacientes fallecían y que ya había escasez de ventiladores. Entonces, Sí. eso creo que él se anticipó a eso y por eso es que trajo los ventiladores y los distribuyó de todos lados y llegaban ventiladores todos los días para evitar que eso suceda, ¿no? Y creo que ese fue ahí uno de los puntos más fuertes de cómo combatió la primera ola. Si bien fue dura y nos Ujú. golpeó, nos enseñó para que una segunda ola no sea lo mismo. La segunda Estamos ola se hablando con dio. el médico peruano Jesús Anampa desde la ciudad de New York. Entonces, Jesús, ¿hubo o no hubo segunda ola? Sí hubo. La segunda ola Ujú. empezó aproximadamente en enero, pero fue una Ujú. ola muy pequeña. ¿Por qué? Porque el gobernador aprendió de la primera ola. Entonces, todos los hospitales estaban saturados de ventiladores, todos los hospitales tenían las mascarillas, tenían lo que llamamos el material de protección, ¿no? Y lo O otro que sea, también es, perdón, antes de que sigas detallando, o sea, todos los ventiladores que nacionalizó, por ejemplo, no los devolvió, los mantuvo. sí los devolvió, porque una vez que la pandemia mejoró en Nueva York, los devolvió a Ujú. sus lugares, pero en ese tiempo compró más ventiladores. Por ejemplo, General Electric, Ah. que es o sea, sabemos que no se dedicaba a hacer Ujú. ventiladores, se dedicaba a los autos, artefactos, etcétera, empezó a producir ventiladores. Y entonces, ese tiempo no lo usó simplemente para cruzarse de manos, ¿no? Obviamente, ese tiempo que trajo los ventiladores también se dedicó a comprar ventiladores para una probable segunda ola, ¿no? Y creo que ahí Ujú. fue el key del asunto. Ajá. Segunda ola de la que ya salieron, me imagino, por lo que dices. Exacto. Y otro punto también de esta segunda ola es el monitoreo. Por ejemplo, durante la primera ola se empezaban a hacer estudios de muchos lugares en Nueva York para ver cuál era el porcentaje de infectados. Porque Ujú. obviamente ese es un dato importante. ¿Cómo abres una ciudad si es que no sabes a ciencia cierta si la infección está controlada? Entonces, él a diario sacaba los números. Ellas, por ejemplo, de 25% que en algunas zonas llegó, y empezaron a bajar hasta 13, 14, 8, y empezamos a abrir la ciudad, ¿no? Y entonces, y Mm. eso se mantuvo, se controló la primera ola y él seguía. Y todos los días sabía las noticias y la tasa de infección era 0.8%.
por meses, hasta que llegó enero. Y fue en enero cuando se empieza a ver que empieza a subir. Llegó a 0.1, perdón, a 1, a 2, a 3, llegó hasta aproximadamente 8%. Pero de ahí, obviamente, empezó a poner mano dura otra vez. Empezó, ¿qué pasó? Los sitios de comida ya no podían, cuando terminó la primera ola, permitió que la gente pueda volver a comer. Obviamente limitado, 30%, 50%, etc. Cuando empieza la segunda ola, vuelven, ¿no? Dice, ok, nada de comida dentro, si quieren es todo para llevar, ¿no? Y entonces creo que esas cosas se ayudaron bastante, ¿no? Y otro que es, no es una cuarentena generalizada, es una cuarentena focalizada. Al hacer esos estudios o estos muestreos en varias localidades, por ejemplo, él decía, en el área de Brooklyn, la tasa de infección, por ejemplo, era 12%, pero en Manhattan era 5%. Entonces, no podíamos hacer una cuarentena todo, hacer una cuarentena en esas áreas, ¿no? Y eso sirvió bastante. ¿Y por qué funciona en New York y una cuarentena, entre comillas, focalizada o nueva o ingeniosa no funciona acá en el Perú, por ejemplo? El principal motivo, uno, es, por ejemplo, es cómo llevan el monitoreo, ¿no? O sea, en Perú hasta ahora, creo que a ciencia cierta no sabemos a diario cuál es la tasa o cuáles son las zonas que están más infectadas, ¿no? Y obviamente, para eso tienes que hacer muestras consecutivamente, tendencias por localidades día a día, y ahí te vas a ver, eso en Perú no se está haciendo, ¿no? Por infraestructura, por plan. O tiene que ver el comportamiento también, o tiene que ver el comportamiento general. Creo que, ¿Influye o no? obviamente, cuando hay una cuarentena, te voy a ser sincero, acá, por ejemplo, pues la cuarentena fue sugerida. O sea, acá el gobernador dijo, no salen a trabajar, no hacen esto, pero no es que obligó, ¿no? Y la gente hacía caso, la mayoría. Siempre hay uno u otro que no hace caso, ¿no? Entonces, como que la gente hacía caso, y creo que eso ayudó bastante a controlar la pandemia acá. Acá nunca salió el ejército, nunca salió la policía, ¿no? Y nunca se paró al 100% la economía, ¿no? O sea, y es algo por eso. Creo que la cuarentena focalizadas, y otro que la gente entendió pues, que todos teníamos que colaborar, ¿no? O sea, tú empezaste a ver de la noche a la mañana todos con máscara, la mayoría con máscara, siempre hay uno que otro, no sé, la mayoría con máscaras, y en las zonas focalizadas que él decía, por ejemplo, la infección está en, no sé, 13% en el área dentro de, no sé, de Brooklyn, y entonces los colegios, no había, todas las clases eran virtuales, los locales de comida no atendían, los supermercados, solo horas, y entonces esas cosas ayudaron bastante. Ajá. ¿Tuviste miedo, lo personal? ¿Tuviste miedo y cómo lo encaraste y lo afrontaste? O sea, porque me imagino que estabas en la primera línea, ¿no? Ese es otro dato. Aquí, por ejemplo, no solo nacionalizó todo, lo que hizo fue, por ejemplo, se canceló todos los consultorios ambulatorios. Entonces, todos estos médicos que estaban en consulta externa, empezamos a cubrir pabellones hospitalizados de COVID, ¿no? Porque los hospitales, por ejemplo, la cafetería que era grande en nuestro hospital, a las 8 de la mañana la clausuraron, la modificaron y era un piso COVID. La biblioteca fue piso COVID. Entonces, todo convirtieron, y como había nuevas áreas COVID, necesitaban de los médicos. Entonces, cancelaron los consultorios y todos. Y eso fue lo que ayudó. A los doctores mayores, por ejemplo, les dieron otras funciones. Por ejemplo, los mayores, para protegerlos, trabajaban desde la casa, pero ellos son los que monitoreaban las tasas de infección, los planes, se encargaban de, pues, de hacer los horarios. Y los jóvenes éramos los que pues, estábamos ahí a la frente de pandemia. Y obviamente, otra cosa que había es, había un cronograma. Por ejemplo, había un médico, por ejemplo, en el país, de vaca. O sea, si él se infectaba, ya había otro en línea y te llamaban. Y si el segundo se infectaba, había un tercero en línea y te llamaban. Entonces, como que se prepararon bastante. El miedo, ¿para qué te voy a hacer? Tú sabes que, o sea, como te he explicado, yo soy oncólogo. Entonces, hablar de la muerte para mí es algo que hablo con frecuencia. Entonces, pero usualmente, pues, mis pacientes son mayores. Entonces, mi paciente está hablando de 70 años, 80 años, ¿no? Esta vez estaba al otro lado de la vereda yo. Y era un médico joven que sabía, porque yo había colegas míos, algunos menores, otros mayores que estaban infectados en cuidados intensivos. Y, por ejemplo, acá una anécdota. Nosotros cuando estamos con pacientes oncológicos, cuando el paciente vemos que ya está empeorando y ya no hay más tratamientos, discutimos de lo que va a pasar, de sus deseos sobre si hay alguna emergencia de la vida. Por ejemplo, los pacientes me dicen, doctor, yo ya sufrí mucho, si es que me da un paro cardíaco, no quiero que me hagan compresiones cardíacas. Otros me dicen, doctor, yo no quiero estar conectado a un ventilador, así que si me falta el aire, déjenme ir. Y es una conversación común que yo tengo, y llenamos un formulario, y firmamos firma el médico, y se pone en la historia clínica. Entonces, si el paciente llega a la emergencia, se sabe que no se hace compresiones cardíacas ni nada. Es
unas directivas avanzadas, les llamamos acá. Cuando llegó la Ujú, pandemia, los médicos jóvenes hicimos eso para nosotros. Entonces nosotros ujú. estábamos ahí, y yo pues lo hice con un colega, y yo me senté y me dije, si pasa algo, yo pienso que suceda, y firmé, y él firmó, y viceversa, ¿no? Y fue el miedo porque ambos El éramos médicos jóvenes, consentimiento. y exacto, creo que nunca tuve tanto miedo como aquella vez, como aquel periodo, porque no fue solo un día, fue que te Claro. levantabas, te tomabas la temperatura, te cambiabas, te ponías las máscaras, el protector facial, salías, y la noche era lo mismo procedimiento, y la Sí, temperatura, sí, era... pero te hablo no solamente del miedo individual, no sé si tú tendrás familia, serás casado, tendrás hijos, vivirás con alguien, o sea, fundamentalmente también el miedo por los que te rodean, ¿no? Exacto, yo vivo solo acá, entonces el miedo más que Ujú. todo era hacia mí, ¿no? Pero obviamente, Ajá. pues, tengo colegas que, pues, el miedo era, pues, de la familia, de la esposa, los hijos, y, por ejemplo, acá algo curioso, los médicos, usualmente, si el esposo era médico y la esposa no era médico, el Ujú. médico se iba de la casa y vivíamos Claro. en hoteles o en lo que sea durante la pandemia, ¿no? Fue algo muy interesante. Yo pienso que es una etapa que, como dices, el miedo fue a todos, Ujú. médicos, enfermeras, vigilancia, limpieza, todos los médicos, las personas de primera línea, tuvimos miedo y fue una experiencia que nos marcó, que nos marcó. Sí, definitivamente. Desde afuera, ¿cómo se ve al Perú en pandemia? Oh, oh. Depende, antes o después de ese escándalo que ha pasado a las vacunas, ¿no? Obviamente, la En visión general, en general, en general, en en general. general. En general, obviamente, el Perú se ha visto como uno de los países que peor ha manejado la pandemia en Latinoamérica, ¿no? Ujú, No por algo tenemos la tasa de letalidad más alta en Latinoamérica, ¿no? Cuando ujú. calculas la mortalidad por COVID basado en la población, Perú estaba a la cabeza liderando, ¿no? Entonces, eso te da un escenario. Otro, pues, es la falta de oxígeno, es algo que no se dio ni siquiera en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que faltaron oxígeno, ¿no? Ventiladores, bueno, muchos países les faltó ventilador, pero Ujú. oxígeno es algo, cuando yo converso con mis colegas acá, por ejemplo, les decía, yo estaba preocupado y me decían, ¿cómo que se acaba el oxígeno? Eso nunca he escuchado, ¿no? Y yo les explicaba y todo, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente la visión que tenemos es que el Perú fue uno de los países que peor manejó la pandemia en Latinoamérica, lamentablemente. Ajá. Y el vacuna gate, o sea, esto, muchos dicen, ¿no? O sea, eh, males, no sé, males de muchos, consuelo de tontos, no sé, o sea, pero, o sea, arrancó en Perú y después se comenzó a destapar en Argentina, en Chile, en Ecuador, o sea, eh, es algo que, es algo como, no sé, o sea, que me parece que pensé que nos pertenecía solamente a los peruanos, pero parece que no. Acá hay dos temas. O sea, el vacuna gay tiene dos partes. La parte de lo que ha pasado de la ética en la investigación y Ujú, obviamente la parte que ha pasado, pues, que las personas han aceptado o se han administrado las vacunas fuera de la investigación, ¿no? ujú. Y pienso que la segunda parte, lamentablemente, es algo que pues sí, empezó en Perú y pues nos vimos que pasó en varios países de Sudamérica. La Sí. primera parte solo ha pasado en el Perú. Porque, o sea, Brasil es un estudio hoy, no ha salido ningún escándalo, eso es parte del estudio, ¿no? O sea, Brasil Ajá. es un estudio con una de las vacunas chinas, ¿no? Y no pasó eso. O sea, la parte del estudio es lo que ha sido el escándalo ético, profesional y médico, ¿no? La parte de los funcionarios que se vacunaron es una parte política en varios países de Latinoamérica, pero la parte ética médica del estudio o el ensayo clínico Ujú. fue solo de Perú, ¿no? Y es algo, por ejemplo, como te decía, yo acabo ensayos clínicos, entonces o sea, converso con colegas y nosotros hablamos mucho de la ética, ¿no? Entonces, Ah, la ética de investigación es algo que te inculcan desde el día uno, es como que, mira, si vas a ser investigador, tienes que leer esto y aprender esto, y te enseñan en la escuela muchos casos en los cuales científicos con anterioridad, pues, vulneraron los derechos de los pacientes, de las personas o participantes, ¿no? Y te dicen, esto no se debe hacer, ¿no? ya. Lo ¿Y que ha eso no pasado en anula el Perú ensayo? va a pasar, ¿Eso no ¿perdón? anula los resultados del ensayo? ¿Eso no anula los resultados del ensayo?
Es O sea, te una hablo desde la interesante pregunta. ignorancia, te pregunto desde la ignorancia. Exacto. Va a depender de dos cosas, ¿no? Va a depender de la dimensión del problema en el estudio. Por ejemplo, si yo te digo, como dicen por ahora, que esas 3.200 dosis no eran para participantes, entonces eso no va a afectar los análisis estadísticos del estudio. Pero si es que estas 3.000 dosis estaban destinadas a participantes del estudio y algunos participantes del estudio fueron esos privilegiados, eso puede afectar la data, porque obviamente, por ejemplo, estás vacunando a una persona fuera, le estás dando una vacuna que pudo haber sido placebo, pudo ser vacuna, pero tú le has dado vacuna. Entonces, Bueno, eso pero es si, claro. escúchame, pero si el encargado de hacer el estudio se vacuna y vacuna a su familia, listo. O sea, yo siento que me están engañando, ¿no? No, éticamente, el encargado del estudio cometió muchas faltas, ¿no? Y sí, te ha engañado, nos ha engañado a todos, ha engañado a muchas personas y técnicamente hay muchas faltas, ¿no? Pero cuando hablamos o sea, el estudio se basa en el análisis estadístico, ¿no? Obviamente, Ujú, el análisis estadístico te dice, mira, por ejemplo, 6.000 pacientes le pusimos vacuna, 6.000 pacientes le pusimos placebo y la eficacia fue 90%. Ahora, ujú, la pregunta es, ¿cómo conduciste el estudio? Por ejemplo, si claro. fuiste en la criollada chueco y pues manipulaste, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a los que lo vacunas fueron los pacientes jóvenes y los que las placebo fueron los viejos, obviamente tú estás sesgando el estudio. Entonces, Ujú. por eso es que el investigador tiene que mantener una ética, ¿no? Y ahí viene el detalle. Y es por eso que esta investigación que se hace sobre la vacuna Gates debe ser más profunda. Porque si es que se evalúa y se encuentra que hay datos del estudio per se que han sido manipulados, hay bastante probabilidad que ese estudio sea cancelado, ¿no? Ya. Y si se van, y si se cancela, ¿qué pasa? Si se cancela, obviamente, Sinopharm no puso esta data. Acuérdate que, y eso es algo gracioso, todos están hablando de mal, de Caetano, pero se olvidan que el más interesado en este estudio es Sinopharm. No, totalmente, pero por eso te digo, o sea, si se cancela esto, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con las 37, 36 millones que faltan por llegar? ¿Se anula todo ese proceso? O sea, ¿qué pasa con los que recibieron una primera dosis y de repente se les corta la posibilidad de una segunda dosis? O sea, o con los que recibieron placebo que están esperando su primera dosis, inclusive. O sea, ¿qué ocurre? Cuando se anula un estudio, obviamente el comité de ética se sienta y lo primero que hay que hacer es proteger al paciente. Por ejemplo, Ujú, si el paciente se le da una dosis y hay alguna data que dice que la vacuna funciona, se le debe dar la segunda dosis al paciente que le dio vacuna. Y si al paciente hay pacientes que le dio las placebo, se les debería dar la vacuna a ellos, ¿no? Eso se debería hacer ujú. cuando se termine el estudio con anterioridad, si es que hay alguna significancia de que la vacuna funciona. Si la vacuna no funciona, obviamente se detiene y es como que, ¿saben qué? No sabemos si la vacuna funciona, así que no No, pero debemos no, administrar a nadie. no, está bien, pero no, acá no estamos hablando por ese motivo. O sea, se le inoculó el presidente de la República, se le inoculó el jefe del estudio, listo, la vacuna funciona. O sea, pero de manera, pues, o sea, ilegal. Claro, la administración fue totalmente ilegal. La administración fue ilegal. Y es ahí el detalle, porque es algo que aún no me cabe. Porque él dice que ha vacunado con estas dosis que no fueron parte del estudio. Entonces, técnicamente Ujú. fueron ilegal, pero no fueron parte del estudio. ¿Entiendes? No es que ha sacado vacunas, lo que él dice, porque No, dice que no ha totalmente. sacado vacunas del estudio. Entonces, Ahora, yo si te no digo, ha como sacado vacunas ciudadano, a mí me del suena más a estudio, es una leguleada que a data. otra cosa, ¿no? Ahí me, ahí me, a mí me suena que ha habido demasiado desorden, me ha hecho demasiado desorden, hay muchas cosas que están oscuras, hay muchas cosas que aún no se aclaran, y pues yo pienso de que lo más importante ahora es que debe haber una investigación profunda en las dos áreas, la parte científica y Ujú. ética, para ver si el estudio debería continuar o si el estudio se debe terminar, y obviamente la otra parte, que es pues la parte pues ya política, judicial, que es pues ver la que tienen esas personas, pero hablando de parte del estudio, lo más importante es proteger a los participantes, ¿no? O sea, si es que se va para el estudio, se le tiene que vacunar, si la vacuna funciona, se le da a ellos, ¿no? Porque son los 12.000 que han ofrecido su tiempo, energía y voluntad para participar en el estudio, ¿no? ¿La vacuna nos va a sacar de esto o no? ¿O es una parte de lo que nos puede sacar de esto que estamos viviendo? ¿Cómo viene la mano? La, es interesante, para controlar una infección, tienes que proteger a la mayoría de la población, ¿entiendes? Ujú. Estamos hablando, la mayoría de estudios dice 70%. O sea, 70% de la población debe estar protegida.
la protección puede venir por dos vías. O te O sea, infectaste... estamos hablando más o menos de 4.500 millones de personas. Una Exactamente. cosa así. Exacto. Y es, o te infectaste y generas anticuerpos porque te infectaste, o te vacunas, ¿no? Entonces, ese es el detalle. La vacunación nos va a ayudar siempre y cuando lleguemos al 70% de la población vacunada. Dime, yo crecí toda mi vida pensando que si yo me vacunaba contra algo, quiere decir de que no me iba a dar eso. O sea, ¿el COVID es igual? O sea, para ponerlo en cristiano y en concreto y aterrizar un poco el tema, ¿no? O sea, porque todos te dicen, sí, te vacunas, pero solamente te vacunas, ojo, para no morirte, para no llegar a una cama UCI. O sea, pero tú, o sea, puedes seguir con el virus dentro y seguir propagándolo. ¿Cómo viene la mano? Ok, todo depende, o sea, la vacuna, la eficacia de la vacuna se puede medir, depende de cómo el estudio sea, ¿no? Por ejemplo, acá lo que estamos hablando, los estudios más grandes hablan de lo que es la infección, que es que el virus esté en las personas, ¿no? Es prevenir la infección. Algunos estudios hablan no de la infección, sino de la enfermedad, o sea, que se infecte y que haga síntomas, ¿no? Que son dos cosas Sí. distintas. Entonces, depende de lo que es. Pero en sí, la vacuna funciona para prevenir que el virus ataque al sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? Ahora, la vacuna, no hay vacuna 100% efectiva. Ya, no, pero ahí te corto porque tengo una duda que me da vueltas por la cabeza. Si el virus, si el virus no tiene la capacidad de entrar en tu célula porque estás vacunado, o sea, a ver, esto obviamente quiere decir una cosa, que no vas a desarrollar enfermedad. Y dos, a ver, eso también lo imposibilita de que tú puedas contagiar o no. Claro, si el virus no entra a ti, no contagias. Solo contagias cuando el virus entra a ti. La vacuna previene que el virus se multiplique en tu sistema. Porque viene un virus, entra, pero como tú ya tienes anticuerpos, lo eliminas. Entonces, previenes infectarte y previenes el contagio. Porque mientras más virus tengas en tu cuerpo, más contagias a los que están cerca a ti, ¿no? Ya, entonces, o sea, para ponerlo claro, o sea, si yo me vacuno, ¿no? Si yo me vacuno, ya no tengo capacidad de infectar a otros, ¿o no? Claro, si tú te vacunas, ya no infectas. Ya no infectas porque no te contagias. ¿Y por qué dicen, y por qué todo el mundo habla también, o sea, a nivel internacional, el mundo entero, o sea, de que el hecho de que uno esté vacunado no quiere decir de que uno no pueda recibir el virus y seguir infectando? O sea, no lo entiendo. El detalle es el siguiente. La vacuna no es 100% efectiva. La más alta es Pfizer, que es 94% efectiva. ¿Qué Ujú. sucede? Cuando tú te vacunas, tú generas anticuerpos contra una parte del virus. Por ejemplo, el virus puede tener, pues, digamos, cabeza, tronco, extremidades, llamémoslo así. Entonces, La tenita Spike, la ya exactamente, la conocida antenita que le antenita llamamos, la M-spike, la proteína M, que es la que todo el mundo habla. Entonces, la mayoría de vacunas que hacen, crean anticuerpos contra esa proteína M nada más. Spike. Entonces, tus anticuerpos son específicos hacia esa proteína. Pero, ¿qué Ok. sucede? ¿Qué pasa si el virus cambia? Y Muta. entonces cambia, por ejemplo, digamos que la proteína M tiene una forma de triángulo y el virus dice, no, voy a cambiar, en vez de un triángulo, es una esfera, un círculo. Ujú. Entonces tu anticuerpo ya no lo va a matar y te Ok. puedes infectar. Entonces, esas son las variantes que se habla tanto, ¿no? Es por eso que sí, la vacuna es muy efectiva, pero no es 100% efectiva. Es por eso que luego de Ok. vacunarse, aún tienes que seguir con tu Ok. máscara, ¿no? Pero eso es en Estados Unidos. ¿Ok? Exacto. En donde, o sea, tu vacuna es la de Pfizer, la de Pfizer y Moderna son Moderna, las más... que, que, que son hechas de una proteína específica, Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Perú, ya estamos con la de Sinopharm, con la China, que es el virus completo. Bueno. Técnicamente es el virus completo, pero como tío, uno, por ejemplo, la vacuna china, y es un detalle, hasta ahora no han sido publicados los estudios. Entonces, a ciencia cierta, la comunidad científica no ha podido leer y verificar la eficacia del 79% que ellos hablan, ¿no? Ujú. Y dos, sí, el virus es completo, pero acuérdate, como te decía, si generas un anticuerpo contra la cabeza de ese antivirus, contra la cabeza de ese virus, y ese virus modifica su cabeza, ya no vas a tener anticuerpos contra él. Entonces el nuevo virus igual te puede infectar. Ajá. O sea, lo que puede infectar es una nueva cepa. Exacto, así es. Ujú. Y Ok. otro que la Y vacuna, así pues como te viviremos. digo, no es
100% efectiva, es 79%. Y eso es la cifra más alta que los de Sinopharm han dado. Sí. O sea, O sea, 20% pero infectar. a nivel mundial, o sea, ¿y así viviremos por los siglos de los siglos, amén? ¿O no? No, porque obviamente cuando la mayoría de gente, ya, como te digo, cuando llegamos al umbral del 70%, va a haber menos gente susceptible. Y si hay menos gente susceptible, por ejemplo, yo me infecto con el virus, pero si las 10 personas con las que yo me junto mañana están protegidas, yo no los voy a contagiar. Y ahí se detiene la cadena, ¿no? Entonces, por eso es importante llegar a ese umbral. Mientras más protegidos esté la población, hay menos probabilidad que las nuevas variantes incluso evolucionen. Porque si es que frenas el virus, también frenas las nuevas variantes. Y es algo que tenemos que entender, ¿no? Uh-huh. Y en esto de las mutaciones y las variantes, mucho tuvo que ver Estados Unidos y su comportamiento, por ejemplo, Brasil y su comportamiento, por ejemplo, siendo territorios grandes, con mucha cantidad de población y que no se pusieron a la cabeza, por ejemplo, de esa situación de pandemia. Claro, lo que pasa es que acuérdate que es una pandemia, entonces el virus pues viaja de Perú, Argentina, Estados Unidos, viaja por muchos lugares y se mezclan, adquieren nuevas mutaciones, nuevas proteínas. Entonces es un virus globalizado, ¿no? Y cuando es globalizado, pues cambia de lo peor, ¿no? O sea, adquiere mutaciones y todo. Y obviamente, si es que la pandemia se hubiese controlado con anticipación, en todo el mundo, obviamente, hubiésemos evitado las variantes, ¿no? Por eso, mientras más tiempo demoremos en controlar la pandemia mundial, más variantes van a haber. Algo que se viene discutiendo en estos últimos tiempos en Perú. Privados sí, privados no, solamente Estado, perdón. ¿Cómo, cómo lo es? Desde afuera, por supuesto. Acá hay dos cosas. Uno, lo hipotético, lo verdadero. Lo verdadero es que ningún laboratorio farmacéutico actualmente, las vacunas con más eficacia, sea Moderna, Pfizer, están vendiendo a los privados, solo están vendiendo a los gobiernos, ¿no? Sí. Acá en Estados Unidos se ha hecho algo interesante, se ha combinado. Por ejemplo, se usa a los privados como aliados. El gobierno adquiere las vacunas, pero usa los centros privados para administrar, ¿no? Por ejemplo, a los consultorios le dice, ¿sabes qué? Mira, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, tienes que son con alto peligro? Te dicen, tengo 100, ok, toma estas 100 y vas a vacunar a esos 100 pacientes. Y sigue así, o sea, no solo se limitan a vacunar en los centros del Estado, sino que usan los privados para vacunar, pero no dejan que el pero privado se cobra pueda o no se comprar. cobra. Pero se cobra o no se cobra, porque la gran discusión acá es esa, o sea, no me van a vender la vacuna, o sea, me van a vender lo que el Estado me da gratis. No se cobra un centavo. La vacuna no se cobra. En Estados Unidos, por lo menos, vayas al privado, vayas al Estado, acá hasta las farmacias ya están poniendo vacunas, nadie te cobra. Tengas seguro o no tengas seguro, y no importa si seas una persona legal o indocumentada, el Estado te da la vacuna. ¿Y hay un cronograma de Estados Unidos o no? Sí. Empezaron obviamente como dicen las guías de la Organización Mundial de la Salud, con el personal de salud de la primera línea. Luego, pues, el personal de salud de la segunda línea, luego el personal no de salud, pero que todavía está en primera línea, como pues los bomberos, policías, paramédicos, etcétera. Y también se empezó a vacunar a las personas mayores de 65 años y van ampliando, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ya están vacunando a cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, una persona de 30 años, si tiene una enfermedad inmunológica, se puede vacunar ya. O sea, hemos ido avanzando por un cronograma. Las personas más vulnerables ya han sido vacunadas. Ajá. ¿Y los jóvenes como tú? ¿Cuándo? Yo me vacuné porque era personal de primera línea, Claro, ¿no? Los obviamente, jóvenes de mi médico. edad, es que tienen alguna enfermedad que los predispone a complicaciones, pueden acceder a la vacunación. Jóvenes sin enfermedades sanos todavía. Se calcula que aproximadamente para junio o julio ya va a estar la vacuna para el que quiera. Así tengas o no tengas enfermedad. Y ya para terminar, Jesús Anampa, médico peruano residente en Nueva York, ¿cuándo crees tú que se puede acabar esta situación de pandemia a nivel global? Así como va la vacunación, yo pienso que en 1 año y medio, 2 años deberíamos ya estar, si es que todo sigue por buen camino, si es que no aparecen nuevas cepas que tenemos que empezar a buscar otra vacuna de nuevo, si es que todo sigue como
se está yendo por ahí. Yo calculo que en 1 año y medio, 2 años, debemos estar terminando con esto. Ujú. A nivel Listo, mundial, Jesús. porque tienen que vacunarse todos, ¿no? Claro, obvio, obvio, obvio. Y todos tienen que ir a un ritmo acelerado, por supuesto, para no quedar desfasados definitivamente. Jesús, gracias por esta conversación. Realmente ha sido muy importante conocer cómo se ha vivido y cómo se vive esta situación en un país como Estados Unidos, de boca de un compatriota, por supuesto, que más allá de vivir y trabajar allá, está muy pendiente de lo que ocurre, por supuesto, en nuestro querido Perú. Muy agradecido por estos minutos y por esta charla tan importante que nos enseña muchísimo de cómo se vive la pandemia en el mundo entero. Daniel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá pues el mensaje más claro es que esto no ha acabado y hay que seguir cuidándonos, ¿no? Hay que usar las mascarillas, lavado de manos, el distanciamiento social, eso va a seguir. Eso va a ayudar a las vacunas. Pero no significa que lleguen las vacunas y nos olvidamos. Hay que seguir protegiéndonos, esto todavía no acaba y tenemos que cuidarnos todos juntos, ¿no? Gracias. Dale, cuídate.